Descubro que mi novia me es infiel con alguien muy joven parecido a mí. Lo que no imaginé es que se trataba de un hijo que no sabía que tenía hasta ese momento. Me llamo Camilo. Desde muy joven, he tenido varias parejas, no olviden esto ya que será importante. Pero nunca sentí una conexión tan fuerte como la que tengo con Valeria. Llevamos saliendo 2 años y desde el primer momento en que la conocí, supe que ella era el amor de mi vida. Nos conocimos en una cafetería local, donde ambos solíamos pasar las tardes leyendo. Ella estaba sentada en una esquina, con una taza de café y un libro de poesía. Nuestras miradas se cruzaron una y otra vez hasta que, finalmente, me acerqué a hablarle. Recuerdo la primera conversación que tuvimos. Hablamos de literatura, de nuestros autores favoritos y de cómo la poesía podía capturar los sentimientos más profundos. Me sorprendió lo fácil que era hablar con ella, como si nos conociéramos de toda la vida. Después de esa primera charla, comenzamos a vernos regularmente. Nos encontrábamos en la misma cafetería, compartiendo nuestras historias y sueños. Con el tiempo, nuestra relación se profundizó. Valeria era todo lo que siempre había buscado en una pareja, inteligente, apasionada y cariñosa. Pasábamos horas hablando de nuestros planes para el futuro, de los lugares que queríamos visitar y de los sueños que queríamos alcanzar juntos. Cada día con ella era una nueva aventura, y me sentía afortunado de tenerla a mi lado. Uno de nuestros momentos más memorables fue un viaje que hicimos a la playa. Pasamos un fin de semana en una pequeña cabaña frente al mar, disfrutando del sol, la arena y las olas. Esa fue la primera vez que le dije que la amaba, y cuando ella me dijo que también me amaba, sentí que todo en el mundo estaba en su lugar. Nuestra vida juntos era una mezcla perfecta de rutina y emoción. Nos gustaba cocinar juntos, explorar nuevos restaurantes y pasar noches viendo películas antiguas. Los fines de semana, solíamos hacer caminatas en la montaña o visitar galerías de arte. Valeria y yo compartíamos una pasión por la cultura y el arte, y siempre encontrábamos nuevas formas de disfrutar nuestra compañía. Recuerdo una noche en particular, cuando organizamos una cena romántica en casa. Preparé su plato favorito y decoré la mesa con velas y flores. Después de la cena, bailamos en la sala de estar al ritmo de nuestra canción favorita. Fue una de esas noches perfectas que siempre recordaré con cariño. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar pequeños cambios en Valeria. Empezó a pasar más tiempo en su teléfono, enviando mensajes y haciendo llamadas en privado. Cuando le preguntaba con quién hablaba, siempre respondía evasivamente o cambiaba de tema. Intenté no darle mucha importancia al principio, pensando que quizás estaba estresada por el trabajo o tenía algún problema personal del que no quería hablar. Un día, encontré un mensaje en su teléfono que me hizo dudar. Era de un número desconocido, y aunque el contenido no era explícito, había algo en el tono que me inquietaba. Cuando le pregunté al respecto, Valeria se puso a la defensiva y me acusó de ser celoso y controlador. Decidí dejar el tema, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. A medida que pasaban las semanas, mi sospecha crecía. Valeria empezó a llegar tarde a casa, alegando que tenía reuniones de trabajo o que se había quedado a tomar algo con sus amigos. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre mis inquietudes, la conversación terminaba en una discusión. Sentía que algo estaba cambiando entre nosotros, pero no sabía cómo abordar la situación sin parecer paranoico. Decidí seguirla una tarde. Sentía que estaba invadiendo su privacidad, pero necesitaba saber la verdad. La vi encontrarse con un joven en un parque cercano. Sus gestos y miradas eran demasiado íntimos para ser simplemente amigos. Sentí un nudo en el estómago mientras los observaba. La traición era innegable. La rabia y el dolor me consumían, pero decidí no actuar impulsivamente. Quería entender quién era ese joven y qué significaba para Valeria. Comencé a investigar, revisando sus redes sociales y buscando cualquier información que pudiera encontrar. Pasé noches enteras frente a la computadora, recopilando datos y conectando pistas. Descubrí que el joven se llamaba Andrés. Era estudiante universitario y trabajaba a tiempo parcial en una tienda de tecnología. Lo seguí durante varios días, observando sus movimientos y tratando de entender qué veía Valeria en él. La diferencia de edad era evidente, y no podía evitar sentirme humillado y desplazado. Cada nueva pieza de información que encontraba sobre Andrés me hacía sentir peor. Era joven, atractivo y lleno de energía, todo lo que yo solía ser antes de que la rutina y las responsabilidades me consumieran.
Me sentía cada vez más insignificante y reemplazable. La traición de Valeria no solo me dolía por la infidelidad, sino porque me hacía cuestionar mi propia valía. Un día, decidí confrontar a Valeria. Necesitaba saber la verdad de su boca. Cuando le pregunté directamente si me estaba engañando, negó todo. Lloró y me acusó de ser paranoico, de no confiar en ella. Me sentí culpable por dudar de ella, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Mi sospecha se confirmó cuando encontré un mensaje en su teléfono que no dejaba lugar a dudas. Era un mensaje de amor, lleno de promesas y palabras dulces. La confronté de nuevo, esta vez con la evidencia en la mano. Valeria no pudo negarlo más y admitió que me había estado engañando con Andrés. La confesión me destrozó. Valeria trató de justificar sus acciones, diciendo que se sentía sola y que yo no le prestaba suficiente atención. Sus palabras me hirieron profundamente, pero también me hicieron darme cuenta de que nuestra relación había estado deteriorándose mucho antes de la infidelidad. Lleno de rabia y dolor, decidí que no podía dejar las cosas así. Quería que Andrés sintiera el mismo sufrimiento que yo. Planeé encontrarlo y darle una paliza, pero antes de actuar impulsivamente, decidí investigar más sobre él. Quería estar seguro de que no estaba cometiendo un error. Comencé a seguirlo más de cerca, aprendiendo sus rutinas y observando sus interacciones. Descubrí que Andrés vivía solo y que sus padres estaban divorciados. Había algo familiar en su historia que no podía identificar en ese momento, pero seguí adelante con mi investigación. Después de semanas de seguimiento y recopilación de información, encontré algo que me dejó helado. Andrés era mi hijo. Hace años, cuando era joven, tuve una relación con una chica también joven. No supimos manejar nuestra relación, y terminamos separándonos antes de que nuestro hijo naciera. No supe más de ella ni del bebé. Y ahora, después de todo este tiempo, descubría que el joven con el que Valeria me engañaba era mi propio hijo. El descubrimiento me dejó en estado de shock. No podía creer que el joven con el que Valeria me había traicionado fuera mi propio hijo. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y confusión. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo había llegado a este punto sin darme cuenta? Pasé días tratando de procesar la información. No sabía cómo enfrentar la situación ni qué hacer al respecto. Sabía que no podía actuar impulsivamente, que debía pensar cuidadosamente en mis próximos pasos. La vida me había dado un golpe devastador y tenía que encontrar la manera de manejarlo. Decidí contactar a mi antigua pareja para confirmar mis sospechas. Al principio, ella negó que Andrés fuera mi hijo. Sin embargo, después de mostrarle mi investigación y las pruebas que había reunido, finalmente lo admitió. Era mi hijo, y había crecido sin saber quién era su padre. Mi expareja me explicó que había decidido criar a Andrés sola, pensando que era lo mejor para él. Me pidió que no le revelara la verdad, que no le dijera que yo era su padre. Acepté su petición, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba proteger a mi hijo de la traición de Valeria. Saber que Andrés era mi hijo y no poder decirle la verdad era una carga pesada. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de amor paternal y dolor. Quería abrazarlo y decirle que era su padre, pero sabía que debía respetar la petición de su madre. Me acerqué a él con el pretexto de ser su amigo. Comenzamos a pasar tiempo juntos, hablando de sus intereses y sueños. Descubrí que era un buen chico, lleno de potencial y con un corazón noble. Cada conversación con él me hacía sentir más conectado y, al mismo tiempo, más triste por no poder revelarle la verdad. Una noche, después de ganarme su confianza, decidí hablarle sobre Valeria. Le dije que ella no era una buena persona y que debía alejarse de ella. Le mostré pruebas de sus infidelidades y de cómo había manipulado a otros hombres antes. Al principio, no quiso creerme, pero finalmente, las evidencias fueron demasiado contundentes. Decidió romper con Valeria, y aunque estaba dolido, supe que era lo mejor para él. Valeria intentó contactarlo varias veces, pero Andrés se mantuvo firme en su decisión. Me sentí aliviado al ver que había tomado el camino correcto. Sabía que aún tenía mucho por aprender y crecer, pero al menos estaba a salvo de Valeria. Aunque no podía decirle la verdad, comencé a sentir una relación paternal hacia Andrés. Lo guié en sus decisiones y lo apoyé en sus momentos difíciles. Verlo crecer y seguir sus sueños me llenaba de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Sabía que nunca podría ser parte de su vida como su padre,
Pero me conformaba con saber que estaba a salvo y lejos de personas como Valeria. Mantener el secreto de mi paternidad era cada vez más difícil. Andrés se acercaba a mí, confiando en mí como su amigo y mentor. Cada vez que me llamaba para pedir consejo o para compartir una buena noticia, sentía una mezcla de alegría y dolor. Quería abrazarlo y decirle que era su padre, pero sabía que debía respetar la petición de su madre. Después de que Andrés rompió con Valeria, ella intentó volver a contactarme. Quería explicaciones, quería saber por qué me había alejado. Le dije que sabía la verdad, que sabía que me había estado engañando con mi propio hijo. Valeria quedó en shock y trató de justificar sus acciones, pero ya no me importaba. Nuestra relación estaba rota y no había vuelta atrás. Decidí poner distancia entre Valeria y yo. Sabía que no podía seguir viéndola ni tenerla en mi vida. Era demasiado doloroso y complicado. Bloqueé su número y dejé de frecuentar los lugares donde solíamos ir juntos. Me enfoqué en mi trabajo y en mi relación con Andrés. La vida sin Valeria fue difícil al principio. Sentía un vacío en mi corazón, pero también sabía que era lo mejor. Me enfoqué en mi trabajo y en mis amigos, tratando de llenar el tiempo y el espacio que ella había dejado. Cada día era un reto, pero poco a poco, empecé a sanar. Mientras tanto, Andrés seguía evolucionando. Su vida estaba llena de oportunidades y desafíos. Empezó a destacarse en su trabajo y a perseguir sus sueños con determinación. Me sentía orgulloso de él y de todo lo que había logrado. Aunque no podía estar a su lado como su padre, me alegraba saber que estaba haciendo lo correcto. Con el tiempo, empecé a cuestionar la decisión de mantener el secreto sobre mi paternidad. Sentía que Andrés tenía derecho a saber la verdad, pero también sabía que debía respetar la petición de su madre. Era un dilema constante, una lucha interna que no sabía cómo resolver. Finalmente, decidí no contárselo y continué observando la vida de Andrés desde la distancia, asegurándome de que estaba bien. Nos reuníamos regularmente, y cada vez que lo veía, sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que nunca podría ser parte de su vida como su padre, pero me conformaba con saber que estaba a salvo y feliz. Sé que estoy haciendo lo correcto. Valeria se ha ido de mi vida, y Andrés está en un buen camino. Aunque la vida no ha resultado como esperaba, he encontrado una manera y un motivo para seguir adelante. Hoy miro al futuro con esperanza, sabiendo que, aunque no puedo cambiar el pasado, puedo influir en el presente y futuro de Andrés. Mi hijo,